¿Qué tal, amigos? Vamos a desarrollar este capítulo muy importante de la aritmética, la divisibilidad. El primer tema, principios de divisibilidad. Para desarrollar este capítulo es necesario que hayan revisado los capítulos de numeración y 4 operaciones. Empezaremos viendo lo que son los divisores y múltiplos de un número. Aquí tenemos el número 6. Los divisores de 6 son aquellos números que lo dividen exactamente. Por ejemplo, el 1 divide al 6 en 6 partes iguales. Por lo tanto, el 1 es un divisor de 6. El 2 también lo divide en 3 partes iguales. Por lo tanto, el 2 es divisor de 6. ¿Qué otro número? En efecto, el 3 es divisor de 6 porque lo divide en 2 partes iguales. Finalmente, el 6, el mismo 6 que lo divide en una sola parte. Ahora vamos a ver los múltiplos de 6. Los múltiplos de 6 son aquellos números que lo contienen a 6 y se obtienen multiplicando a 6 por los números enteros. Una vez, el que lo contiene una vez es el mismo 6. El que lo contiene 2 veces por 2, 12. El que lo contiene 3 veces por 3, 18. Así sucesivamente. Es decir, los múltiplos de 6 son aquellos números que se obtienen multiplicando a 6 por un entero. En consecuencia, son números de esta forma. 6K, donde K es un número entero, ¿no? Aquí K vale 1, aquí K vale 2, así, ¿no? Supongamos que K fuera 7. Entonces, 6 por 7, 42, que es un múltiplo de 6. Bien, como K es un número entero, también puede ser 0. Entonces, 6 por 0 nos daría el 0. K también puede ser entero negativo. En ese caso, no vamos a estudiar en esta oportunidad cuando K es negativo. Bien, entonces, los divisores de un número son aquellos que lo dividen exactamente o están contenidos en el 6. Y los múltiplos, aquellos que lo contienen y se obtiene multiplicando al número por diferentes números enteros. Aquí vamos a ver unos ejemplos más. ¿Cuáles son los divisores de 8? Los que lo dividen exactamente a 8. ¿Quiénes son? El 1, ¿qué más? El 2, el 3 no lo divide, el 4, el 8. ¿Y los múltiplos de 8? El 0, una vez 8, 2 veces 8, 3 veces 8 y así sucesivamente. Ahora tenemos otro ejemplo. 15. Los divisores de 15. 1, el 3, el 5, el 6 no es divisor y el mismo 15. Los múltiplos de 15. El primero, en efecto. El segundo, una vez 15, 2 veces, 3 veces y así sucesivamente. El número 23, divisores. El 1, no hay más que el mismo, 23. Los múltiplos, primero el 0, el 23 una vez, el doble de 23, el triple y así sucesivamente. Bien, aquí hemos hecho una lista de los divisores y los múltiplos de 3 números. Y podemos realizar algunas observaciones. Primeramente, en esta lista, el 8 figura en la lista de sus divisores y también figura en la lista de sus múltiplos. Igualmente, el 15 figura entre sus divisores y también entre sus múltiplos. En consecuencia, todo entero positivo es múltiplo y divisor de sí mismo, ¿no? Ahora bien, vemos que el 1 está en las 3 listas de divisores. O sea, es divisor de 8, divisor de 15, divisor de 23. En consecuencia, el 1 es divisor de todo entero. Igualmente, el 0 figura en las 3 listas de múltiplos. Por lo tanto, el 0 es múltiplo de 8, de 15, de 23. Es decir, el 0 es múltiplo de todo entero positivo.
Para denotar que un número es múltiplo, vamos a expresarlo de esta forma. Esto se lee múltiplo de n. Y vamos a utilizar en dos situaciones fundamentales. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que 45 es múltiplo de 5. 45 es múltiplo de 5, ¿no? Acá estamos diciendo que los múltiplos de 7 son 0, 7, 14, 21. Los múltiplos de 7 son. Es decir, esta notación sirve para indicar que un número es múltiplo de otro o para expresar la lista de los múltiplos de un número. 45 en este ejemplo es múltiplo de 5 y 5 es divisor de 45, ¿no? A este número divisor se le denomina módulo. Al divisor, el número que está con el círculo en la parte superior, se denomina módulo. En consecuencia, 45 es múltiplo del módulo 5. Cuando tenemos dos números, no siempre uno es múltiplo del otro. Por ejemplo, acá 53 no es múltiplo de 8. Y lo podemos comprobar dividiendo. 53 entre 8 nos da 6 por 8, 48. Para 53, 5 de resto. Si este número fuera múltiplo de 8, al dividir entre 8, el residuo sería 0. Como no es múltiplo de 8, entonces el residuo es diferente de 0. Sin embargo, por el teorema de la división entera, 53, o sea, dividendo es igual divisor por cociente más resto. Es decir, 53 viene a ser el producto de 6 por 8 más 5. 53 es igual 6 por 8, 48. Ese sí es múltiplo de 8. En consecuencia, si este es múltiplo de 8, 53 se puede expresar como un múltiplo de 8 más 5. Esto es cuando hemos dividido por defecto. También podemos realizar la división por exceso. En ese caso, el cociente ya no será 6, sino será el siguiente, 7. 7 por 8, 56. Excede en 3 unidades a 53, por lo tanto 3 es el resto por exceso. De tal manera que 53 se puede expresar como 7 por 8, divisor por cociente, menos el residuo por exceso. Es decir, 53 es igual 7 por 8, 56, sí es múltiplo de 8. Por lo tanto, esto se puede expresar como un múltiplo de 8 menos un residuo por exceso. Conclusión. Cuando un número no es múltiplo de otro, se puede expresar como un múltiplo de ese otro más un residuo por defecto o menos un residuo por exceso, donde esos dos residuos por defecto y por exceso están relacionados de alguna manera. ¿Cómo están relacionados? Que la suma de ambos es el divisor, o sea, el módulo en este caso. Entonces, en conclusión, cuando un número no es múltiplo de otro, entonces se puede expresar como un múltiplo de ese otro o del módulo más un resto por defecto, o como un múltiplo del módulo menos un residuo por exceso, donde la suma de esos dos residuos por defecto y por exceso es igual al módulo. Aquí tenemos unos ejemplos. 31 igual múltiplo de 4 más ¿cuánto? El múltiplo de 4 más cercano a 31 es el 28. 31 es 28 más 3 y 28 es múltiplo de 4. Por lo tanto, 31 es múltiplo de 4 más 3. Consecuencia es múltiplo de 4 menos 1. De modo que estos dos residuos sumen 4, el módulo. Otro ejemplo, 40 es múltiplo de 6 más. 40, a ver, el múltiplo de 6 cercano a 40 sería 36. 40 es 36 más 4, o sea, múltiplo de 6 más 4. Por lo tanto, 40 es múltiplo de 6 menos, para que la suma sea igual al módulo, menos 2. De manera que estos dos residuos suman el módulo. A ver, seguimos. 60 es múltiplo de 9 más ¿cuánto? 60 es 54 más 6, o sea, múltiplo de 9 más 6.
Por lo tanto, 60 es múltiplo n de menos, en efecto, menos 3. De modo que estos dos residuos deben sumar el módulo. Aquí tenemos un número cualquiera, múltiplo de 5 más 3. Por lo tanto, ese número A debe ser múltiplo de 5 menos 2, para que esta suma sea igual al módulo. Supongamos que un número B es múltiplo de 15 más 10, entonces B es múltiplo de 15 menos 5. Si n fuera múltiplo de 20 más 9, entonces n es múltiplo de 20 menos ¿cuánto? Estos dos residuos deben sumar 20, por lo tanto acá debe ser menos 11. En consecuencia, un número se puede expresar como un múltiplo de un módulo más un resto por defecto o menos un resto por exceso. En algunas ocasiones nos convendrá expresar en función del residuo por defecto y en otras ocasiones en función del residuo por exceso. Generalmente preferimos trabajar con el menor resto, ¿no? Aquí, por ejemplo, el menor es 2, aquí el 5, en cambio acá el menor residuo es 9. Bien, ahora vamos a ver el primer principio de la divisibilidad. Para eso tenemos acá un ejemplo. Este número 24 más 36 nos da 60, más 60 nos da 120. ¿Qué cosa tienen en común estos números? Este número es múltiplo de 6, este también es múltiplo de 6 y múltiplo de 6. Y vemos que la suma también es múltiplo de 6. La conclusión a la que llegamos es que la suma de un múltiplo de 6 más otro múltiplo de 6 más múltiplo de 6 resulta otro múltiplo de 6. En forma general, si a un múltiplo de n le sumo otro múltiplo de n y otro múltiplo de n y lo puedo sumar cuantas veces sea necesario, otro múltiplo de n, la suma seguirá siendo múltiplo de n. Es decir, la suma de dos múltiplos de n lo podemos reemplazar por un múltiplo de n. O la suma de 3 también, o de 4, o cuanto sea, se puede reemplazar por múltiplo de n. Igualmente se aplica también para la resta, ¿no? Múltiplo de n menos múltiplo de n siempre nos va a dar otro múltiplo de n. Bien, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Aquí nos dice cuál es el resto de dividir esta suma entre 7. Lo primero que de repente se nos puede ocurrir es realizar la suma, efectuar la suma o obtener la suma y dividir el resultado entre 7, ¿no? Pero lo que nos está diciendo es que simplemente expresemos esta suma como un múltiplo de 7 más algo. Ese algo va a ser el resto que nos piden calcular. En consecuencia, lo que vamos a hacer es simplemente volver a escribir este número y toda esta suma expresarlo como un múltiplo de 7 más un resto. Ese resto es el que se obtiene al dividir este número o la suma entre 7, de esta forma. En primer lugar, no es necesario realizar toda la suma o efectuar la adición. Simplemente que cada uno de los términos lo expresamos en función de múltiplo de 7. Por ejemplo, el 3 es 0 más 3 y 0 es múltiplo de 7. Entonces esto se puede expresar como múltiplo de 7 más 3. El 6 es 7 menos 1, o sea, múltiplo de 7 menos 1. Este es 7 más 2, múltiplo de 7 más 2. Este es 14 menos 2, múltiplo de 7 menos 2. 15 es 14 más 1, múltiplo de 7 más 1. 18 es 21 menos 3, o sea, múltiplo de 7 menos 3 y finalmente acá múltiplo de 7. Si continuamos, llegamos a estos números. Vemos que 630 es múltiplo de 7. 627, ¿cómo será? Vemos que estos números son los términos de una progresión aritmética de razón 3. Más 3, más 3, más 3. Por lo tanto, este número es 3 unidades menor que 630, por lo tanto es múltiplo de 7 menos 3. Enseguida vamos a sumar estos módulos. Observamos que acá figura más 3
y aquí figura menos 3. Cuando sumemos estos dos residuos de signos opuestos, se van a cancelar. Igualmente el menos 1 con más 1 y el más 2 con el menos 2, y así sucesivamente hasta que este menos 3 se cancelará con el más 3 que está anteriormente. Por último, ¿qué cosa nos queda? Nos queda solamente múltiplo de 7 más múltiplo de 7 más múltiplo de 7 hasta más múltiplo de 7. En consecuencia, la suma de todos esos múltiplos de 7, de acuerdo a este principio, es igual a múltiplo de 7. Eso quiere decir que toda esta suma es igual a un múltiplo de 7, lo cual quiere decir que si dividimos la suma entre 7, el residuo va a ser igual a 0. Es decir, el resto que nos está pidiendo es igual a 0. Vamos a ver un par de observaciones. Aquí tenemos un número A, es múltiplo de 7, digamos más 4. Y le vamos a sumar un múltiplo de 7. Si le sumamos a este múltiplo de 7 más 4 otro múltiplo de 7, ¿le afecta la estructura de A? No, puesto que este múltiplo de 7 con este múltiplo de 7 se suman y seguimos teniendo múltiplo de 7 más 4. Cuando este múltiplo de 7 puede ser el 7, puede ser el 14, el 28, el 35, cualquiera de los múltiplos de 7. Digamos que sea 28. En consecuencia, A sería igual múltiplo de 7 más, A sería igual múltiplo de 7 más 32, ¿no? 28 más 4, 32, A múltiplo de 7 más 32. Es decir, A múltiplo de 7 más 4 es lo mismo que A igual múltiplo de 7 más 32. A ver, otro ejemplo. En este caso, múltiplo de 9 más 20 y le restamos un múltiplo de 9. Múltiplo de 9 menos múltiplo de 9 no se van a cancelar, sigue siendo múltiplo de 9. Pero este múltiplo de 9 puede ser cualquier número, múltiplo de 9, como 9, 18, ¿no? 27. Digamos que sea 18. En consecuencia, 20 menos 18 nos va a dar n múltiplo de 9 más 2. Es decir, n es igual múltiplo de 9 más 2. Lo que equivale a decir que n igual múltiplo de 9 más 20 es equivalente a n igual múltiplo de 9 más 2. De tal manera que en una expresión que tiene esta forma, lo podemos sumar o restar múltiplos de 9 cuantas veces sea necesario y no va a afectar a su estructura. Esto vamos a ver en diferentes aplicaciones, ¿no? Prácticas. Ahora sí, entonces vamos a ver el segundo principio. Tenemos acá 20 por 55 nos da 1100. Vemos que 55 es múltiplo de 11, ¿no? Y lo que estamos haciendo es que a un múltiplo de 11 lo estamos multiplicando por 20 y el resultado sigue siendo múltiplo de 11. En consecuencia, si a un múltiplo de 11 lo multiplicamos por cualquier entero, el producto sigue siendo múltiplo de 11. En forma general, si a un número múltiplo de n lo multiplicamos por cualquier entero, el producto sigue siendo múltiplo de n. Bien, aquí tenemos múltiplo de 8 por 35. El producto sigue siendo múltiplo de 8. Cualquiera sea el entero por el cual multiplicamos a un múltiplo de un módulo, el producto sigue siendo múltiplo del mismo módulo, ¿no? Por más grande que sea este número, el producto sigue siendo múltiplo del módulo. Veamos acá algunos casos particulares. Este 4 multiplica al múltiplo de 11 y también multiplica a 2. Cuando multiplica a múltiplo de 11, 4 por múltiplo de 11 es múltiplo de 11, más 4 por 2, 8. Vemos que este 4 no le afecta al módulo, ¿no? Solamente le afecta al resto, ¿no? 4 por 2, 8.
decir, en forma general, si tenemos k por un múltiplo de n más r, esta k no le afecta al múltiplo de n, sino solamente al resto, k por r. Ahora tenemos otro ejemplo. En este caso, este múltiplo de 9 va a multiplicar a múltiplo de 9 y también va a multiplicar a 2. Múltiplo de 9 por múltiplo de 9 es múltiplo de 9 y múltiplo de 9 por 2, múltiplo de 9. Y también 3 por múltiplo de 9 es múltiplo de 9. Y la suma de todos esos tres múltiplos de 9 sigue siendo múltiplo de 9. Lo único que nos falta acá es multiplicar 3 por 2. 3 por 2 igual a 6. ¿Qué es lo que se observa acá? Cuando tenemos productos de esta forma, ¿no? Los únicos que se multiplican son los residuos, nada más. 3 por 2. Y se mantiene el mismo módulo. En forma general, acá tenemos múltiplo de n más un resto 1, múltiplo de n más un resto 2. Entonces el producto es múltiplo de n más el producto de esos residuos. Aquí estamos viendo que son dos factores. Pueden haber 3 factores, 4 factores. Si cada factor tiene esta estructura, entonces es igual al múltiplo de 9 más el producto de los residuos. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? De aplicación. Aquí tenemos, dice, un número se divide entre 9 y se obtiene 7 de residuo. Si se divide entre 9 y se obtiene 7 de residuo, quiere decir que el número es múltiplo de 9 más 7. Sea pues A ese número. Entonces quiere decir que A es múltiplo de 9 más 7. Se divide otro número, o sea, ya no A, sino, digamos, B, y también entre 9, y se obtiene 8 de residuo. Quiere decir que B es múltiplo de 8 más, múltiplo de 9 más 8. Si el producto de ambos se divide entre 9, ¿cuál es el residuo? Es decir, multiplicamos A por B y dividimos entre 9 y nos preguntan cuál va a ser ese residuo. En realidad, lo que nos está diciendo es simplemente exprese el producto de A por B en función de múltiplo de 9 más algo. ¿Y a qué es igual ese algo, ese resto? Lo único que tenemos que hacer es entonces multiplicar A por B. Pero para no trabajar con estos residuos por defecto, que son muy altos, mejor trabajamos con residuos por exceso. Más 7, aquí sería múltiplo de 9 menos 2, ¿no? O sea, A múltiplo de 9 menos 2 por B. Pero B, en este caso múltiplo de 9 más 8, sería múltiplo de 9 menos 1. Múltiplo de 9 menos 1. Al multiplicar estos dos factores, vemos que seguirá siendo múltiplo de 9, ¿no? Y lo único que se van a multiplicar son menos 2 con menos 1. Menos 2 por menos 1 más 2. Quiere decir que el producto es múltiplo de 9 más 2. Quiere decir que si dividimos el producto entre el módulo 9, el residuo va a ser igual a 2. El resto es igual a 2. Veamos ahora el tercer principio. Dice, si un número es múltiplo de varios módulos, entonces es múltiplo del menor múltiplo común de los módulos. ¿Qué quiere decir eso? Acá tenemos A múltiplo de 6, el mismo A múltiplo de 5 y a la vez el mismo A múltiplo de 4. ¿Qué podemos concluir de A? Si A contiene a 6, contiene a 5, contiene a 4, entonces contiene al menor número que contiene a los 3. Es decir, A es múltiplo del mínimo común múltiplo de 6, 5 y 4. A ver, un múltiplo simultáneo de los 3. ¿Cuál es? El 20 es múltiplo de 5, 4, pero no de 3. El 60 es múltiplo de los 3. En consecuencia, A es múltiplo de 60. Por lo tanto, si un número es múltiplo de varios módulos, entonces es múltiplo del menor múltiplo común de los números. Una observación acá. Supongamos que tenemos acá un número n múltiplo de 8 más 3. El mismo número múltiplo de 6 más 3. El mismo número múltiplo de 10 más 3.
¿Qué podemos concluir de n? Este 3 puede pasar a restar en los tres casos y tendríamos n-3 múltiplo de 8, n-3 múltiplo de 6 y múltiplo de 10. Pero n-3 múltiplo de 3 módulos, 8, 6 y 10, entonces podemos afirmar que es múltiplo del mínimo común múltiplo de los 3. O sea, n-3 múltiplo del mínimo común múltiplo. Y ese menos 3 vuelve a pasar a sumar y tendríamos entonces n, ¿no?, múltiplo del mínimo común múltiplo más de estos módulos más 3. Es decir, n va a ser igual múltiplo del mínimo común múltiplo más el mismo resto. Conclusión: si un número es múltiplo de varios módulos con el mismo resto, el mismo residuo, entonces es múltiplo del mínimo común múltiplo de estos módulos y más el mismo residuo, conservando el residuo. Es decir, el mínimo común múltiplo de estos números es 120, por lo tanto n es múltiplo de 120 más 3. Ahora veamos el cuarto principio, el principio más importante de la divisibilidad, el principio de Arquímedes. Dice: si el producto de dos enteros es múltiplo de un módulo y uno de los factores no tiene divisores comunes aparte de 1 con el módulo, entonces el otro factor es múltiplo del módulo. Bueno, ¿qué cosa quiere decir todo esto? Simplemente quiere decir lo siguiente. Aquí tenemos que 12 por 15 es igual a 180. 12 por 15 es 180. Y 180 es múltiplo de 5, ¿no? En consecuencia, se concluye que 12 por 15 es múltiplo de 5. Pero aquí, entre 12 y 5 no tienen divisores comunes aparte de 1. Es decir, son primos entre sí. Ese concepto vamos a estudiar más adelante en los números primos, pero dos números son primos entre sí cuando no tienen divisores comunes aparte de la unidad, como es el caso de 12 y 5. 15 y 5 sí tienen divisores comunes, el 5, ¿no? 5 es divisor de 5, 5 es divisor de 15. Pero 12 y 5 no tienen divisores comunes aparte de la unidad. Entonces, ¿qué dice el principio? El principio dice así: si el producto de dos factores es múltiplo de un módulo, ¿no?, y uno de los factores, que es el caso del 12, no tiene divisores comunes con el módulo aparte de la unidad, entonces el otro factor es múltiplo del módulo. O sea, en este caso, 15 es múltiplo de 5. Una situación parece tan evidente, tan sencilla, pero que tiene una serie de aplicaciones muy importantes, ¿no? A ver, veamos aquí. Aquí tenemos el producto de dos factores, 20 por a, que es múltiplo de 7. 7 con 20 no tienen divisores comunes aparte de la unidad. En consecuencia, ¿qué podemos afirmar de a? En efecto, a es múltiplo de 7, ¿no? A ver, aquí tenemos otro ejemplo. Producto de dos factores, 35 por el factor entre paréntesis, es múltiplo de 9. Pero resulta que 35 con 9 son primos entre sí. En consecuencia, ¿qué podemos afirmar? Que b más 6 es múltiplo de 9, ¿no? Entonces ya podemos deducir cómo será b, ¿no? Bien, sigamos acá viendo otros ejemplos más. Aquí tenemos que 5a más 15 es múltiplo de 8. ¿Qué podemos afirmar de a? Como estos dos términos contienen el factor 5, podemos factorizar. Factorizo el 5, aquí me queda a, aquí me queda 3. O sea, 5 por a más 3 múltiplo de 8. En consecuencia, puedo concluir de que como 5
y 8 no tienen divisores comunes aparte de la unidad, entonces a más 3 es múltiplo de 8. Es decir, en otras palabras, ¿no? Simplemente acá este 5, como no tiene divisores comunes con 8, se puede cancelar y me queda simplemente a más 3, de esta forma. Este 5 se cancela y me queda a más 3 múltiplo de 8. Entonces, en forma práctica, si tengo una suma, ¿no? Que es múltiplo de 8, y acá hay un factor común que no tiene divisores comunes con 8, entonces puedo cancelar simplemente así. Quinta, acá quinta 3, y finalmente me queda a más 3 múltiplo de 8, ¿no? O sea, nos evitamos este paso. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos 8a igual a múltiplo de 7 más 40. Y nuevamente vamos a realizar las operaciones. Este 40 pasa a restar 8a menos 40, múltiplo de 7. Acá factor común 8. Me queda acá a, no 5. ¿no? 8 no tiene divisores comunes con 7. Entonces a menos 5 es múltiplo de 7. Este 5 pasa a sumar, ¿no? O sea, se está cancelando el 5. El 8. Y nos queda a menos 5 igual múltiplo de 7. A igual múltiplo de 7 y el 5 pasa a sumar. Es de todos estos pasos que hemos realizado. Pero no es necesario hacer todo esto, simplemente podemos proceder de esta forma. Si tenemos acá un factor, aparte del módulo, ¿no? Un factor 8 que no tiene divisores comunes con 7. Y también 40 tiene un factor 8. Entonces simplemente simplificamos así, de esta forma, ¿no? Octava 1. Octava 5, entonces a es igual múltiplo de 7 más 5, que es la conclusión a la que llegamos realizando todas estas operaciones. Entonces, en forma práctica vamos a proceder tanto cuando un término está en el segundo miembro o en el primer miembro. Si tienen un factor en común y ese factor en común no tiene divisores comunes con 7, tranquilamente se puede simplificar en esta forma o en esta otra. Veamos entonces un ejemplo de aplicación. Nos dicen acá cuántos números de dos cifras al ser multiplicado por 28 resultan múltiplos de 73 más 6. A ver, ¿cuántos números de dos cifras? Números de dos cifras. Entonces tendríamos, los números de dos cifras se expresan de esta forma. Ahí está. Números de dos cifras. Al ser multiplicado por 28. O sea, esto lo multiplicamos por 28, resultan múltiplo de 73 más 6. O sea, esto es igual a un múltiplo de 73 más 6. ¿Cuántos de estos números existen? Muy bien. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí podríamos simplificar, ¿no? Mitad acá, 14, mitad 6. Pero más práctico podría ser lo siguiente. Hemos visto que a estos, si lo sumamos un múltiplo de 73, ¿no? Sigue siendo lo mismo, o sea, no pasa nada. De tal forma, vamos a sumar un múltiplo de 73 de tal forma que este número tenga 28ava, o por lo menos cuarta o séptima, para simplificar más rápidamente. Para que tenga cuarta, aquí tendríamos que sumar, ¿no? Un múltiplo de 73, que tendría que ser un número par para que la suma sea múltiplo de 4. A ver, no puede ser 73. El siguiente múltiplo de 73 sería 146. Más 6, 152. Sí tiene cuarta. Entonces, simplemente, aquí a múltiplo de 73 más 6, le sumamos un múltiplo de 73. Al final es lo mismo, porque múltiplo de 73 más múltiplo de 73 sigue siendo múltiplo de 73. Pero este múltiplo de 73 lo elijo apropiadamente, el doble de 73, o sea, 146. Más 6 me da justamente 152. Y este 152 tiene cuarta. Acá también tiene cuarta. Simplifico. Cuarta de 28, 7. Cuarta de 152, 38. En consecuencia, lo único que me queda es 7 veces AB igual múltiplo de 73 más 38. Pero yo quiero quedarme solamente con AB, ¿no? Entonces debo simplificar 7.
En consecuencia, aquí voy a sumarle otro múltiplo de 73, de tal manera que la suma contenga a 7. Y así puedo simplificar, ¿no? Y acá simplificar 7. A ver, ¿qué número sumado con 38 nos da un múltiplo de 7? De hecho, 38 con 73 no, nos da 111 y no es múltiplo de 7. Bien, el número que nos conviene es el 438, ¿no? Y sumados con 38 nos da precisamente el número 476, que sí tiene séptima. Entonces simplificamos acá séptima, 1 séptima de 476, 68. En consecuencia, encontramos que AB es igual múltiplo de 73 más 68. Muy bien, este múltiplo de 73 puede ser 0, puede ser 73, puede ser el doble de 73. La pregunta es, ¿puede ser 0? Sí. Si es 0, AB sería igual a 68. Puede ser 73. Si este múltiplo de 73 fuera 73 más 68, ya nos estaría dando 73 más 68 sería 141. Y ya tendría 3 cifras. El número debe tener solamente 2 cifras. O sea, esta suma solamente debe tener 2 cifras. Por lo tanto, la única posibilidad es que múltiplo de 73, ¿no?, sea igual a 0. Esto sea igual a 0. En consecuencia, ¿no?, AB es igual múltiplo de 73 más 68. En consecuencia, si esto es 0, AB es igual a 68, que sería la respuesta. Muy bien, amigos, acabamos de ver los principios de divisibilidad que son fundamentales para poder estudiar todo lo que viene en adelante, lo que es números primos, lo que es mínimo común múltiplo, lo que es criterios de divisibilidad. Precisamente para poder aplicar los criterios de divisibilidad vamos a tener que deducir estos criterios a partir de los principios de divisibilidad. Entonces es necesario, es importante que repasen, ¿no?, este capítulo y sobre todo intenten resolver los problemas resueltos, ¿no?, que figuran con el código que estoy indicando en la parte superior izquierda. Bien, amigos, gracias, espero que haya sido de su agrado.